vino a la tierra con tu gran poder, haciendo maravillas y prodigios y milagros, hasta dar la vida por cada uno que te sigue, por cada uno que te obedece y que hace la voluntad de tu Padre. Glorioso Señor del cielo, se ha llegado el momento, después de ofrecerte alabanzas, después de escuchar tu santa ley y que la pongamos por obra. Delante de ti están tus siervos que van a servir y que están dispuestos con todo el corazón todos los días que les concedas la vida. Amoroso Dios, sé con ellos y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Tómalos en tus manos y así te demos honra y gloria con tu bendito pueblo de Israel, por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mi hermano Catalino tiene eso. Bien, nada más, hermanos, pues vamos a recibir a mi hermano Marco Antonio, ministro de la iglesia. Mi hermano Jaime López lo invito a que pase aquí con nosotros. Hermano Heriberto. Gracias, mi hermano. Hermanos, en la preciosa fe de Cristo Jesús, pasa a vosotros, hermanos. Hermanos, es para mí una alegría, un gusto inmenso. Incluso, hermanos, ahorita que estaban cantando las alabanzas, cómo me emociono, porque llegar a otro lugar, hermanos, al que estamos habitualmente, pues cada 8 días, ¿verdad?, compartiendo, e ir a otro lugar distante y ver también cómo adoran a nuestro Dios, para nosotros es una alegría muy grande. La verdad me siento muy emocionado, y ver que cantos tan bonitos y adoran a nuestro Dios, pues nos motiva mucho, hermanos. La verdad es una alegría muy grande conocer este lugar, y le doy muchas gracias a Dios por darme el privilegio, hermanos, la dicha de que, hermanos, hoy pueda estar con ustedes en este lugar compartiendo un sábado con ustedes. Que el Señor me los bendiga grandemente a todos. Mi nombre es Marco Antonio Torres Aguilar, atiendo a la localidad de Reading, Pensilvania, hermanos, y desde allá un saludo fraternal que les dice paz a vosotros, hermanos. Y merecidamente, hermanos, pues también soy ministro de la iglesia ya por algunos años, y la administración general me ha llamado a trabajar en el departamento musical. Y, hermanos, pues estamos poniendo un granito de arena en todo este trabajo que es inmenso, es muy grande, y que esperamos, hermanos, que hoy podamos venir a este lugar para inspirar, para poder provocarnos al amor y las buenas obras, hermanos. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy también, hermanos, pues tenemos la dicha de tener la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Y me van a disculpar, pues como no conozco a muchos de ustedes, más bien a la mayoría, hasta incluso con los hermanos obreros me estoy equivocando de los nombres. Yo pensé que estaba hablando todo el tiempo con nuestro hermano por el físico. Pensé todo el tiempo era nuestro hermano Pedro, nuestro hermano. Y dice, no, es al revés. Le digo, híjole, hermanos, disculpen, gracias, hermano. Le digo, disculpen, hermanos, pero es que uno como no se familiariza tan rápido. Pero bueno, esperemos que durante este día podamos crear, hermanos, un vínculo de amistad, un vínculo de hermandad, que puedan conocerme y pueda yo conocerlos, y que también, hermanos, pues hoy que nos da la oportunidad a nuestro Dios de que mis hermanos jóvenes que me acompañan en algún momento en la música, pues están también acompañándonos, pues podamos también alabar a nuestro Dios juntamente con ustedes. Pero, hermanos, en esta mañana tenemos algo importante que hablar, y tenemos que hablarlo porque es la escuela. Y la escuela, hermanos, nos lleva a estudiar, hermanos, algo muy interesante, que es, hermanos, la primer trompeta.
¿Sí estamos bien con eso, hermanos? Sí, ¿verdad? Nos toca hablar de la primer trompeta. Y fíjense que tenemos, hermanos, como objetivo en esta mañana, dice, corroborar que las malas acciones que se hacen en esta vida, al paso del tiempo, traen consecuencias, por lo que es mejor obedecer a Dios para estar cobijados bajo sus alas. Y a lo mejor alguno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el objetivo que vamos a ver? Pues con lo que es la trompeta. Pues vamos a ver, hermanos, que es una esencia, es la esencia principal de por qué se habla de esta trompeta. Para ello tenemos una cita. Les invito a que busquemos la cita bíblica que se encuentra en Jeremías, profeta Jeremías, hermanos, capítulo 2. Del verso 13 al verso 20. Cuando lo encuentren, les invito a que, como ya es costumbre en la iglesia de Dios, pues se pongan, hermanos, de pie y podamos, hermanos, dar una lectura alternada. Su servidor leerá el verso 13, ustedes el 14, y nos uniremos en el verso 20 a una sola voz. Dice así la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Los cachorros de los leones bramaron sobre él, dieron su voz y pusieron su tierra en soledad. Quemadas están sus ciudades sin morador. ¿No te acarreó esto tú dejar a Jehová tu Dios cuando te hacía andar por camino? Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos juntos. Porque desde muy atrás he hablado tuyo y roto tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo aquello alto y debajo del árbol hombroso, corrías tú, oh ramera. Amén. Hermanos, pueden sentarse, pueden ponerse cómodos. Y hermanos, en esta mañana vamos a comprender la esencia, hermanos, de esta primer trompeta. Vamos, hermanos, a tomar esto como algo que va relacionado, ¿verdad?, con los sellos que mirábamos al principio, y que tendremos que ir compaginándolos en la historia, en los hechos, hermanos, que se llevaron a cabo también a través, hermanos, de los sellos. Hay historias, hay cosas, hermanos, que son relevantes y que también, hermanos, a través de las trompetas vamos, hermanos, a relacionar. Muy bien, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 8, hermanos, para que entonces entendamos el por qué nuestros hermanos nos ponen el objetivo de corroborar que las malas acciones, que lo que hacemos tienen consecuencias, hermanos, y ver qué es lo que dice precisamente lo que Juan en ese mensaje, en esa visión, observa acerca de las trompetas. En el capítulo 8, el verso es el verso 6 y 7, dice así: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Y empezamos con la primera trompeta que nos toca hoy. Dice: y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre,
y fueron arrojados a la tierra, y la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Pareciera que tenemos muy pocos elementos para poder comprender y para poder, hermanos, interpretar y ver a qué se refiere lo que está diciendo Juan, lo que está mirando a través de la trompeta. Vamos, hermanos, a ubicarnos que esta trompeta se tocó, o más bien tiene efecto, para el año 70, ¿sí?, de la era común o cristiana. ¿Por qué creemos que para ese tiempo, hermanos, se toca esa trompeta o se empieza a manifestar, hermanos, lo que dice aquí esa trompeta? Hermanos, porque bien es cierto que desde el ayer, con profetas como lo fue Daniel, hermanos, hablaban precisamente de algo que había de acontecer, estando, hermanos, pasando por el evangelio de Jesucristo, y mismo Jesucristo hablando de lo que Daniel dijo. Es decir, que la Biblia no se contradice. El Antiguo Testamento debe ser corroborado con el Nuevo Testamento, para que entonces la comprobación de lo que lo dijeron en la antigüedad, hermanos, pues se efectúe ya en el tiempo después de Jesús, las profecías. Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 8, porque quisiera yo, hermanos, que entendiéramos la parte especial que nos dan nuestros hermanos en el objetivo, corroborar que las malas acciones que se hacen en esta vida, al paso del tiempo, traen consecuencias. Hermanos, en el capítulo, les dije Daniel capítulo 8, no, sí, ok, vamos a ver Daniel capítulo 8. Y mirando, hermanos, los elementos que tenemos, hermanos, del granizo, del fuego, de los árboles que fueron talados y la hierba, esos son los elementos que tenemos para descifrar en esta mañana a qué se refieren. Pero tenemos que ver un poquito de lo que hablaron los profetas. Daniel capítulo 8. Quiero leer, hermanos, una parte es el capítulo 9, disculpen, y quiero leer los primeros versos, y posteriormente pasaré a unos versos finales de este capítulo. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, y firma Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Miren, comentando acerca de lo que es el objetivo, y dice todas las acciones que tuvo el pueblo. Nuestro hermano Ayón decía en el texto antes de dar la ley, decía que Dios le había dicho al pueblo que la ley de Dios debería de ser enseñada a ¿quiénes? A sus hijos. ¿Cada cuándo? ¿Cada que se acordaran? No, dice en su entrar, en su salir, en cada momento deberían, hermanos, de transmitir la ley a sus hijos. Hoy el judío, hermanos, en donde ustedes ven a lo mejor comunidades judías, van a ver que siempre andan con la Torah. Y en cada momento en donde ellos van, dependiendo el horario que ellos tengan para leer la Torah, ¿qué hacen? ¿Sí han visto qué hacen ellos? ¿No? Bueno, a nosotros, en el tiempo que viví en Nueva York, era más común ver a los judíos en el tren, o sea, desenvolviéndose en el lugar donde vivíamos. Iban en el tren, hermanos, y cuando les tocaba la hora de leer la Torah, lo que hacían es solamente, si aquí estaba la gente, lo que hacían es que se volteaban hacia la pared y empezaban, hermanos, a leer la Torah, hermanos. ¿Sí? Tienen eso hasta el día de hoy.
Entonces, esto es por mandamiento de nuestro Dios, que los mandamientos de Dios deberían de ser transmitidos a sus hijos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué era importante? Platicábamos con nuestros hermanos y decíamos, a veces nuestros hijos los traemos a la iglesia y no hacemos más que traerlos. Y a veces nuestros hijos, por costumbre, están en la iglesia, pero no les enseñamos la ley. O sea, no nos sentamos, a lo mejor, no digo que todos, pero a lo mejor la gran mayoría por el trabajo o lo que sea, no nos percatamos de enseñar nuestra doctrina. Y nuestros hijos, más que nada, están por costumbre que por temor a Dios. ¿Qué hacía el enseñar la ley al pueblo? Pues era transmitir ese temor a Dios, hermano. ¿Y por qué es importante el temor a Dios? Porque el temor a Dios hace que donde quiera que estén los hijos, siempre sepan que Dios está ahí y que tienen presente lo que deben de hacer para servir ¿a quién? A nuestro Dios. O sea, esa era la enseñanza primordial del pueblo. Y dice, para que te vaya bien y para que me sean un pueblo que especial, ¿verdad? Estoy llevándolas aquí solamente para hacer una introducción a que Dios eligió el pueblo de Israel para ser un pueblo especial. Pero ¿qué eligió el pueblo a través de los años? Los primeros años en donde Dios les dijo, miren, si tú pecas, matas un becerrito, matas una cabrita, vienes y te perdono. Sí, estuvo bien los primeros años, pero después cuando se convirtió en algo ya rutinario, ¿qué dijo Dios? Esto ya no está sirviendo. ¿Por qué? Porque lo están haciendo cada tiempo y esto ya no sirve. Es necesario otro plan, el plan para que viniera Cristo y a través de él pudiéramos tener perdón. Pero entonces, hermanos, hablando solamente del pueblo de Israel, encontramos que Dios les dio sus leyes, mandamientos y los hizo una nación. Porque una nación, ¿qué es lo que, hermanos, lo identifica como nación? No simplemente que haya gente, que haya una cantidad de gente, sino que tiene estatutos, mandamientos, leyes, derechos por los que se puede regir. Eso hace una nación, ¿sí, hermanos? Y entonces Dios hace del pueblo precisamente una nación porque les da mandamientos, leyes, estatutos por los cuales se pudieran vivir y vivir bien. Incluso cuando hablamos de leyes higiénicas, hermanos, da leyes higiénicas, leyes de alimentación. Hoy por hoy, hermanos, si quisiéramos ver en las encuestas de situaciones de salud, de situaciones a lo mejor de enfermedades venéreas, y miráramos al pueblo de Israel, miraríamos que entre el pueblo de Israel y ya los demás etnias, van a ver que ellos como que tienen menos problemática en esos sentidos. ¿Por qué? Porque pues tienen la ley de Dios, hermanos, y saben cómo vivir. En este caso, no decimos que todos, porque recuerden que no todo el de Israel que es israelita, porque también hay quienes viven muy liberalmente. Muy bien, pero entonces la esencia era de que el pueblo de Israel siempre sirviera a Dios. Pasó el tiempo y entonces cuando llegan a la tierra de Canaán, la conquistan, entran. Dios les dice algo: miren, cuando lleguen a la tierra de Canaán, no vayan y miren cómo los demás, ¿qué hacen? Adoren y ustedes vengan y hagan así lo mismo. No quiero eso. Pero ¿qué hizo el pueblo? Desobedeció, y ahí empieza el pecado. Desde esos momentos, hermanos, donde empiezan, hermanos, a pasar a sus hijos por fuego, hermanos, a sacrificar a los baales, empieza a entrar el pecado grandemente en el pueblo de Israel, y hay consecuencias. ¿O no es así, hermanos? Ya estaba determinado. Por eso en la parte esencial de la lección bíblica encontramos, dice, ¿qué tiene Egipto? ¿Qué tiene Asiria? Dice, de sus ríos. ¿A qué se refería, hermanos? ¿Qué es lo que representa el agua? Doctrinas, ¿no? Entonces cuando habla de Egipto, hermanos, en Egipto estuvo el pueblo de Israel, ¿sí o no? Pero Egipto, ¿cómo era? ¿A qué ídolos, hermanos, ellos servían? Al águila, al becerro, precisamente. Siria, hermanos, de igual manera. Entonces Dios, hermanos, estaba diciéndoles que si se alejaban de hacer sus mandamientos, ¿qué iba a haber? Consecuencias. Y las consecuencias han venido pasando, y solamente recordaremos algunas entre varias situaciones que sí sufrió el pueblo. Aquí estamos mirando en Daniel. Dice que Daniel estaba terminando la cautividad. ¿Es cierto? Estaba terminando la cautividad porque el reino o el primer imperio mundial, que fue Babilonia, ¿qué estaba pasando? Estaba terminando. Y estaba empezando, ¿qué cosa, hermanos? El imperio de los medos, persas. Entonces, cuando Daniel
está observando y dice, bueno, ya terminó el imperio, ya deberíamos ser libres, porque él conocía lo que Jeremías también había escrito, hermanos, y dice, ya deberíamos de estar libres porque los 70 años se cumplieron. Pero Daniel, su preocupación era, y dice, bueno, pero están cumpliendo los 70 años y no estamos pasando sino de ser subyugados de un imperio, y estamos pasando ¿a qué? A otro. Y se preocupaba Daniel, y dice, hermanos, el verso 2: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de los cuales habló Jehová por profeta Jeremías. Miren aquí, dice que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. ¿Por qué fueron cautivos? Por sus pecados. ¿O no es así, hermanos? Por sus idolatrías. Muy bien. El verso 3: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado ¿de qué, hermanos? De tus mandamientos y de tus juicios. ¿No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, y nuestros reyes y nuestros príncipes y nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra? Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confesión de rostro, como en el día de hoy. Voy a parar ahí y me voy a brincar, hermanos, hasta (16). Aquí Daniel, hermano, lo que está orando a Dios es para que le declare qué es lo que va a acontecer después, porque ya los 70 años se habían cumplido. Pero dice, declárame, Señor, qué es lo que va a acontecer. Me preocupo por estas situaciones. Dice el verso 16: oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en oprobio a todos alrededor nuestro. Ahora pues, dice, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Entonces a Daniel le preocupaban cosas importantes como Jerusalén. Le preocupaba la ciudad de Jerusalén. No tan solo la ciudad de Jerusalén, le preocupaba también sus hermanos, la gente, los judíos. No tan solo ellos, también les preocupaba el santuario, ¿sí? Y le dice, Señor, ¿qué va a pasar con todo eso? Hazme saber. Tenía, hermanos, Daniel el propósito de rogarle al Señor qué es lo que había de acontecer. Entonces el Señor le revela, y solamente voy a leer el verso 26 porque ahí es en donde nos vamos a platicar un poco, ya que es ahí en donde, hermanos, se cumple en el año 70 lo que dice Daniel aquí también. Dice el verso 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Fíjense que Daniel no quería escuchar más destrucción para sus hermanos, para ellos mismos. ¿Ustedes creen que Daniel quería escuchar eso de Dios? No, pero lamentablemente lo que Dios profetiza y se lo da a través del ángel a Daniel, pues es otra vez destrucción, hermanos, al paso de los años, porque encontramos que la profecía de las 70 semanas es muy extensa, es la más extensa que tenemos. Pero entre medio de, hermanos, de todo el cumplimiento se encuentra esta parte en donde dice que y no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá, ¿qué cosa, hermanos? La ciudad, ¿sí? Entonces vamos al tiempo de Jesús en San Mateo 24. Vayamos hasta San Mateo 24 y miremos, hermanos, también ya, hermanos, en la necesidad de los discípulos que le preguntan al maestro y le dicen, Señor, ¿verdad? Primero como que le expresan y le dicen, Señor, ¿no ves
este lugar tan hermoso, tan bello? Y le dice el Señor, dice, yo les digo que de esto no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Dice capítulo 24 de San Mateo, voy a leer el verso 1 y 2, dice: y salido Jesús íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo a él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea aquí, hermanos. ¿De qué estaba hablando Jesús, hermanos? De la destrucción, y haciendo también el eco de lo que Daniel, hermanos, estaba diciendo, había escrito, hermanos. Entonces Jesús, hermanos, también habla de algo que había de venir. ¿Y por qué, hermanos, vendría la destrucción hasta ese tiempo, cuando no se sabía qué es lo que iba a pasar? Bien es cierto que los que vivimos no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, pero ¿quién sí lo sabe? Pues Dios. Y si está profetizado, quiere decir que tiene que acontecer, tiene que pasar, tiene que manifestarse. ¿Qué pasó, hermanos, ya en lo que va de las profecías o las revelaciones dadas a los últimos profetas antes de empezar el Nuevo Testamento? Dice Malaquías capítulo 2. O sea, ¿qué estaba aconteciendo? Pues precisamente para que se cumpliera la amenaza, o más bien no la amenaza, sino el juicio de Dios, vamos a llamarle así, el juicio de Dios sobre su pueblo. Dice Malaquías capítulo 2. Porque bien es cierto, hermanos, que la maldad tiene que empezar por algo. Y hermanos, y más cuando quienes dirigen, hermanos, dan la oportunidad a ello. ¿Sí? Porque si los dirigentes, hermanos, dan la apertura a cosas que no son correctas delante de Dios, el pueblo poco a poco se va a ir acostumbrando. Y cuando vemos, hermanos, pues ya esto se genera en un problema que es difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque, hermanos, se empezó con algo, se trajo algo en lo cual Dios no estaba de acuerdo, pero se dejó pasar. En este caso dice Malaquías capítulo 2, dice: ahora pues, oh sacerdotes, ¿verdad? Dice: ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no os acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no lo ponéis en vuestro corazón. He aquí, yo os daño la sementera y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros y el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto. ¿Con quién? Con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto, vamos a ver cuál fue el pacto. Mi pacto fue con él, ¿de qué o para qué? Hermanos, el pacto fue de vida. Fue de vida. ¿Y de qué más? Y fue de paz. Y sobre todo, dice también, las cuales cosas yo le di por el temor, porque me temió, y delante de mi nombre estuvo. ¿Cómo, hermanos? Al principio podemos decir, ¿verdad, hermanos? Al principio, pues sí aconteció. Dice el verso 6: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar. ¿De qué, hermanos? De la iniquidad. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajeros de Jehová. ¿De quién? Entonces, hermanos, decimos, ¿quiénes son los que tienen que dirigir al pueblo? En aquel entonces, a Israel, ¿quién tenía que dirigirlo? ¿Aún existían los sacerdotes? Sí. ¿Hasta cuándo dejan de existir? Pues hasta que los árboles son cortados, ¿o no, hermanos? Porque eso es lo que representa. Gente importante, hermanos, los sacerdotes, que son los que dirigían al pueblo. Aquí está diciendo Malaquías: miren, el pacto que hice con Leví fue de vida y fue de paz, y fue para que los hicieran apartar. ¿De qué, hermanos? Y fue para que los hicieran apartar de los malos caminos y los llevaran a Dios en los mandamientos. Pero ¿qué empieza a decir, hermanos? ¿Qué empieza a decir o qué piensan hacer los sacerdotes? Ya cuando viene Jesús, hermanos, dice: yo no he venido sino a las ovejas. ¿Y cómo las llama? Perdidas. ¿Por qué las menciona así, hermanos?
Porque en su corazón estaba lejos de ¿quién? De Dios, porque estaban poniendo mandamientos ¿de qué? De hombres, y anulando el mandamiento ¿de quién? De Dios, que era el más importante. Entonces cuando viene Jesús, la situación ya está complicada, y Malaquías no se está equivocando, solamente está haciendo recordar: miren, el mandamiento fue para que ustedes dirigieran al pueblo, pero tengan presente que si no lo hacen bien, yo los voy a ¿qué? O sea, yo los voy a quitar, yo los voy a remover. Sí, yo los voy a remover. ¿Por qué? Porque lo que se tenía que hacer, o lo que tenía que hacer el sacerdocio, era guiarlos a Dios en paz y en vida, hermanos, delante de nuestro Creador. Por eso Jesús, en el capítulo 23 de San Mateo, dice: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, y le dice: todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen, ¿y qué más? Y Jesús los reprende: fariseos hipócritas, porque diezmáis el eneldo, el comino, y has dejado algo importante, que es la misericordia. Vemos entonces que ya cuando está Jesús, cuando viene Jesús, hermanos, pues en realidad sí lo reprende, tiene ese contacto con ellos, porque en realidad, una vez más, el pueblo hacia dónde iba encaminado, hermanos, se estaba alejando de Dios, ¿o no es así? Por lo tanto, era eminente que aquí en San Mateo capítulo 24, ahora ¿lo leímos? San Mateo 24, no, ¿verdad? Leímos una parte, regresemos a San Mateo 24. Todo esto, hermanos, solamente es un bosquejo para poder tener pues eso, parte de la historia del por qué se habla pues la trompeta, o a qué se refiere. Y vamos a ver, hermanos, lo que dice en San Mateo capítulo 24, referente precisamente a la destrucción. Dice: pues no va a ser dejada aquí piedra sobre piedra. Y los discípulos le preguntan, ¿verdad?, con esa necesidad: Señor, dinos cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo. Y entre todas las cosas que Cristo le dice a sus discípulos, se encuentra esto. Dice el verso 15 del capítulo 24: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha, ¿por quién? O sea, ahí se compagina bien, hermanos, la profecía. Daniel profeta, que estará en el lugar santo. El que lee, ¿qué dice, hermanos? El que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí Jesús, entre las señales que habla de su venida, fíjese que entrelaza este cumplimiento que sería unos años más adelante, ¿sí? No hasta que venga Cristo, porque cuando dice que se mostrará la señal en el cielo, ya habla el momento preciso cuando viene Jesús. O sea, no nos lleva hasta allá, sino que como que explica algo antes, que sería, hermanos, en el año 70, cuando viene, hermanos, los romanos dirigidos por el hijo de Tito, hermano de Vespasiano, que también hereda también ese nombre, y ahí lo tenemos en la lección. Y entonces cerca Jerusalén. La historia, hermanos, pues menciona muchas cosas que esperamos, hermanos, ustedes también hayan podido hacer esa parte de investigación, y van a ver que uno de los que hablan detalladamente, aparte de la historia universal, es Flavio Josefo, este judío que también habla acerca y que le tocó vivir, hermanos, precisamente la destrucción de Jerusalén, y menciona algunos datos interesantes. Aquí entonces estamos observando, hermanos, de que toda acción va a tener, hermanos, consecuencias. Si son buenas, van a tener bendición, pero si son malas, ya, hermanos, va a haber consecuencia.
Estábamos entre la vida y la muerte. Y hermanos, nuestro Dios es un Dios que no pide la muerte, ¿verdad? Dice, Dios no quiere la muerte del impío. Dice, Dios quiere que se arrepientan. Si alguien está mal en su camino, ¿qué haga, hermanos? Que se arrepienta para andar en un camino de paz. Hermanos, pues hasta aquí voy a dejar la introducción y entraremos de lleno, hermanos, a lo que es el texto de memoria que se encuentra en Oseas, capítulo 4 y el verso 6. Hermanos, si alguien se lo aprendió, le damos su momento, como ustedes tengan ya determinado, acostumbrado. No sé qué lugar empieza primero, la derecha, izquierda, pero ustedes empiecen, hermanos, a dar su texto de memoria, los que se lo hayan aprendido. Adelante, mi hermano. Amén. Dios la bendiga, hermano. ¿Alguien más? Amén. Adelante. Amén. Adelante, ¿quién más, hermanos? Amén. Dios lo bendiga, hermano. ¿Alguien más de mis hermanos aprendió el texto, hermanos? Bien, si no hay nadie más, hermano, les invito a que se pongan de pie y lo digamos una sola vez todos juntos con su cita bíblica al final, hermanos. Empecemos. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 4, verso 6. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Y hermanos, vamos a pasar a los párrafos. Pues el texto de memoria nos está hablando de que al pueblo le faltó sabiduría, es decir, hermanos, sensatez, prudencia. Hermanos, porque eso es la sabiduría, tener, hermanos, ese conocimiento de Dios y tener la prudencia de cómo conducirse delante de Él, con ese temor reverencial de cumplir sus mandamientos. Le faltó eso, hermanos, al pueblo de Israel, y por ello hubo consecuencias. Aunque la palabra de Dios, si se dan cuenta en una parte esencial, decía que fueron acortados esos días, porque si no fueran acortados esos días, pues realmente, hermanos, no hubiera quedado pues descendencia de los judíos para que, hermanos, se prolongara lo que ya Dios tiene determinado. Y por eso vamos a encontrar que Pablo menciona mucho acerca, dice que han quedado reliquias, siempre han quedado reliquias. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios no va a deshacer el pacto que hizo Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande, ¿verdad? Y dice, y serán como la arena y las estrellas del cielo que no se pueden contar, refiriéndose, hermanos, que después del judío natural que viene a formar la iglesia, que son los 144,000 señalados, pues surge la iglesia de Dios hacia los gentiles, es decir, que vienen a ser incorporados, y ahí entramos también, y merecidamente, ¿verdad? Y por misericordia de Dios, pues todos los que venimos, hermanos, y queremos también formar parte de su pueblo, con fe, con santidad, con ese deseo de cumplir los mandamientos, porque también sigue habiendo ese requisito, ¿verdad? Que todos los que se acerquen a Dios podamos, a través de Jesús, entender su doctrina, cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Dice, y en esto conoceréis a mis discípulos, cuando anden guardando los mandamientos
de nuestro Dios y la fe de Jesús. Muy bien, voy, hermanos, a repartir los párrafos. Solamente que aquí quisiera yo que voy a preguntar quién lo puede coger. Escribo su nombre y lo reparto primero y ya ustedes van a saber cuál le tocó. El primer párrafo, ¿quién nos quiere ayudar? Y me da su nombre. Hermana, ¿cuál es su nombre? Ruth, hermana Ruth. Ok, el segundo párrafo, ¿quién nos quiere ayudar con el segundo párrafo, mis hermanos? Hermano, ¿su nombre? Enrique, nuestro hermano Enrique. El siguiente párrafo, ¿quién nos ayuda? Este da vuelta, hermanos, a la siguiente hoja. Hermano, ¿su nombre? Pedro Moreno. Puro valiente, hermano, eso me gusta. Muy bien, siguiente párrafo, ¿quién nos quiere ayudar, hermanos? ¿Nadie? Híjole, ya. Hermana, ¿cuál es su nombre? Hermana Teresa. Siguiente párrafo, ¿quién nos ayuda, hermanos? Hermano, joven. Abiel. Abiel. El siguiente párrafo, hermanos. ¿Quién? Hermano, ¿su nombre? Adán. Ya me lo aprendí, hermanos. Ya voy por uno, hermanos. Uno, ya es uno, hermanos, A ver cuántos me logro aprender antes que me vaya, hermanos, Siguiente párrafo, ¿quién? Hermano. Adiel. ¿Cómo? Gadiel. Ok, Gadiel. Tu párrafo da vuelta, ahí es el último, creo. Sí, es el último. ¿No? No, ¿verdad? No da vuelta. Dice Gadiel, yo porque estoy chiquito, uno chiquito, ¿verdad? ¿Y quién quiere el otro? Mi hermano Pedro. Ya le atiné. Ya voy dos. Pedro. ¿Quién quiere la primera pregunta, hermanos? Hermana, ¿su nombre? Liliana. Segunda pregunta, ¿quién la quiere? Y aquí estoy regalando, hermanos, pónganse listos porque ya cuando empiece yo a vender van a decir, no, ya no. La pregunta 2, ¿quién? ¿Nadie? Híjole, me están dejando solos, hermano. Hermano, ¿su nombre? Javier. Hermano Javier. La tercera pregunta, ¿su nombre? Claudia. Cuarta pregunta. ¿Alguien que nos ayude? ¿Su nombre? Es la hermana, no la veo por su hermana Toñita. No la reconocí. En la quinta, ¿quién nos ayuda? Hermana, ¿su nombre? ¿Cómo? Rosario. ¿No había cogido ya un párrafo? ¿Usted? No, ¿verdad? Ok, Rosario. La sexta, hermano, ¿tu nombre? Jeffrey. La séptima, hermano Lalo. La octava, ya estamos llegando al final. La octava, hermanos. ¿Quién? La octava pregunta. ¿Ya ni más, hermanos? Sí, por ahí hay, hermanos. No me dejen solo, hermanos. Si no, ya no voy a querer venir, hermanos, Si no, ese es chantaje, hermano, ese es chantaje. Faltan la 8, la 9 y la 10. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Daniel? Daniel, la 8, hermano. ¿La 9 quiere usted? Ok. Daniel, me falta la 8 y la 10, miren, estamos subastando ahora preguntas. ¿Quién? Se puede de 2, hermanos, porque si no quieren los demás hermanos, recuerden que en los talentos así es. Si te tocó un talento, puedes tener otro talento. Y ahora sí ya quiere más, dice no, entonces es así, pues ya va a tener doble bendición. Muy bien, hermano, ¿usted cuál dijo? ¿Cuál fue su nombre? Javier. ¿Y quién más? Tere, la 10. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar con los párrafos. Comenten, si hay una pregunta, hermanos, pues también la pueden hacer. Y si en algo me equivoqué, pues lo corregimos.
Y si hay una pregunta que no pueda contestar, pues también aquí está el apoyo del ministerio. Y hermanos, pues vamos a continuar con esto. Ahora sí entramos de lleno a los párrafos. Adelante, mi hermana Ruth, hermana. La trompeta, sí. Muy bien, gracias mi hermana. Entre los jóvenes que estamos y que han estudiado música, ¿saben a quién adjudican o a qué nación adjudican el primer invento o de dónde se extraen los primeros ¿cómo diré? Instrumentos que generaban música, hermanos, o un sonido? ¿Se recuerdan de dónde, a quién adjudican, a qué nación adjudican precisamente? ¿De dónde vienen los primeros inventos musicales? ¿Se recuerdan o no, hermanos? ¿No? Bueno, dicen que del oriente, por allá China, y que es que encontraron, pues lo más antiguo es que encontraron, parece, como campana, que podían hacer sonido. Fue lo primero que han determinado que es de origen chino. Los instrumentos, pero que en realidad lo que decían es de que el primer instrumento musical que le dieron como ese sentido es el mismo cuerpo, porque se hablaba a través de como de cantadito y decían, bueno, esto ya genera un poco de sonido distinto, que de ahí nace primero. Pero nosotros tenemos un detalle también en la escritura, que la descendencia de Caín, uno de sus hijos, fue, hermanos, quien inventó algunos instrumentos, y que hoy por hoy algunas denominaciones como pentecostales, ustedes no van a ver que no tienen música, que solamente entre ellos hacen como un culto distinto, porque dicen que la música es diabólica. ¿Sí, hermanos? Fíjense, ¿por qué? Porque quienes elaboraron precisamente los primeros instrumentos fue la descendencia de ¿quién? Pues de Caín, y dicen, no, pues es del malo, entonces es diabólico, y tienen ese pensamiento, hermano. Claro, hermanos, que nosotros no lo tomamos así, aunque hayan sido los primeros instrumentos, porque entonces, ¿qué diríamos de David? ¿Verdad? Entonces, es algo distinto, pero bueno, como preámbulo, de decir entonces que en el primer párrafo, pues sí, efectivamente, la trompeta, ¿verdad? Como algo que genera un sonido, era prevenir, hermanos, era como alertar al pueblo hacia algo. Incluso, hermanos, en la antigüedad solamente no se incorporaba todavía la música, hermanos, en lo que era el altar en el desierto, o sea que era movible. Ahí solamente había sacrificios y había, hermanos, a través de la fiesta que se incorpora, la fiesta de las expiaciones, que el sacerdote la tenía que, ¿qué, hermanos? Que tocar, pero no era como una forma de adoración a nuestro Dios, hasta que el templo ya, hermanos, es fundado por el rey Salomón, y entonces, hermanos, dice que se componen instrumentos y ya se hace algo mucho más organizado para la adoración a nuestro Dios. Muy bien. Siguiente párrafo, nuestro hermano Enrique. Sí, perdón.
Ajá, sí, hermano, sí. Ahí, sí, ese, hermano. Sí, 4:21, ¿verdad? 4:21 de Génesis, hermanos, por nuestro hermano nos da el verso en donde habla que de la descendencia de Caín, hermanos, ellos inventaron unos instrumentos. Adelante, hermano Enrique. Ahí está. Dice, la primera trompeta descrita en Apocalipsis 8:7 es tocada en el año 70 de la era común, a causa de la desobediencia y rebelión del pueblo de Israel contra el Eterno. De lo que se da testimonio en Primera de Reyes 9, versículos del 7 al 9 y Jeremías 17:27. Ellos no escucharon el mensaje de la palabra de Dios y no se apercibieron ni hicieron caso, por lo que hubo destrucción, según lo relata Ezequiel 33 del 1 al 7. Aquí nos dice una de las citas, dice Jeremías 17:27, mas si no me oyereis para santificar el día del sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de sábado, yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá sus palacios, los palacios de Jerusalén, y no se apagarán. Pues este pequeño párrafo, hermanos, pues nos hace mención, ¿verdad? Para que es tocada la trompeta, primeramente, y luego, pues la sentencia, ¿verdad? Dice, ellos no escucharon el mensaje de la palabra de Dios y no se apercibieron. Hoy en día la trompeta está siendo tocada y ya está en nosotros si queremos apercibirnos o no, aunque la recomendación del Eterno siempre es que estemos apercibidos, que estemos listos, que estemos atentos. Pasa a vosotros. Muchas gracias, hermano Enrique. Solo quiero resaltar, hermanos, de que recuerden que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito, para que podamos aprender de ello. El pueblo de Israel, hermanos, siendo llevado cautivo por Babilonia, es destruida Jerusalén y el templo. Recordemos que cuando Jeremías le pregunta a su hermano, ¿cómo están mis hermanos? Dice, el templo está destruido y los muros están deshechos. Nehemías, hermanos, tiene el deseo de llegar para reconstruir Jerusalén. Y fíjense que él no se preocupa por terminar el santuario, sino se preocupa por reconstruir, ¿qué cosa, hermanos? Los muros. ¿Y saben por qué, hermanos, los muros? Porque alrededor de las gentes, Zambalá, Tobías y todos los pueblos vecinos, ¿qué querían hacer? Hacían escarnio con Israel, los amagaban, es decir, los vamos a destruir. Incluso Jeremías le dice, bueno, estamos determinados a reconstruir esto, y con una mano van a tener la espada y con otro van a estar trabajando. Hermanos, hacen lo impensable, que en 50 días levantan, hermanos, el muro. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Cuando se quiere, hermanos, y tiene un propósito de cumplir con nuestro Dios y con sus mandamientos, se pueden lograr muchas cosas. Lo imposible se puede ser posible, porque lo posible lo hacemos nosotros, y lo imposible, ¿quién lo hace? Hermanos, lo hace Dios. Y Dios permite, hermanos, que ellos pudieran reconstruir los muros. ¿Para qué? Para que tuvieran entonces esa fortaleza, y posteriormente continuaran con los demás, sus casas y el templo, porque lo reconstruyen años después. Pero hay una parte importante, la que quisiera yo como resaltar en este día. Si el pueblo, bien es cierto, cayó en pecado, no tan solo fue por ir a sacrificar ídolos, los baales, a los bosques, no tan solo por eso, sino porque empezaron a transgredir, ¿qué cosa? El sábado. Cuando llega Nehemías y ve que están vendiendo cosas en día de sábado, hermanos, Nehemías se molesta. Y algunos ven, dice, ¿cómo es posible que han tomado a mujeres de otra nación? Llegó y se enojó tanto que hasta les arrancó los cabellos, hermano. ¿Por qué? Porque estaba molesto. Dice, no pueden hacer esto. Y yo les digo que si no cierran las puertas en este día, pues va a acontecer esto. Hermanos, alguien que viene e inspira el temor a Dios, hermanos, y el cumplimiento, pues son los atalayas. Son aquellos, hermanos, que buscan a cualquier forma hacer la voluntad de nuestro Dios conforme a lo que nos ha mandado. Así como empezó el pecado
por una grieta, o como, hermanos, llega a pasar, hermanos, ustedes han pasado por las casas, los puentes que han estado deteriorados por el tiempo, hermanos, y empieza en las grietas a ponerse tierra por el polvo, por el viento que la lleva, y después el agua cae y empiezan a nacer plantitas. Incluso no han visto en puentes que incluso ya hasta hay árboles completos nacidos de la pared, porque se han dejado. A veces decimos nosotros, nuestra casa a veces está así. ¿Por qué? Porque dejamos que el pecado empiece a hacer eso, se empieza a grietear, a hacer grietas. Y cuando vemos, en menos tiempo de lo que nos imaginamos, nuestros muros están caídos. Es decir, ¿por qué? Nuestro pecado se ve, mi familia, que el pecado, que adulterio, que mis hijos hicieron esto, lo otro. ¿Cómo se ve, hermanos, los muros de ese hogar? Están en el suelo. Pero Jeremías vino y dijo, si tenemos que reconstruir, ¿qué dice? Reconstruyamos. Nosotros en nuestros hogares delante de Dios, si estamos mal como familia y tienen que reconstruir y tenemos que reconstruir, ¿qué debemos de hacer? Reconstruyamos. Pero reconstruyamos como lo hizo Nehemías. ¿Qué hizo cuando lo amenazaban? De rodillas él peleó, porque oró a Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? Nosotros también podemos pelear como Nehemías. ¿Cómo? De rodillas a Dios para que nos indique el camino para regresar a, hermanos, pues a sus senderos, más que nada. Así como siempre fue el deseo de los profetas, que el pueblo se acercara a Dios. Muy bien, siguiente párrafo, hermanos. ¿A quién le tocó? Mi hermano Pedro. Así lo voy a hacer. Elementos. Sí, hermano.
Gracias, mi hermano Pedro. Y lo que resaltamos también aquí, hermano, es acerca de lo que puede representar, hermanos, el hielo, el fuego, y como consecuencia de eso, el derramamiento de sangre. Estos, hermanos, son catástrofes que pueden acontecer. Y en ese caso, pues algo que aconteció en el año 70 fue algo, hermanos, una mortandad, hermanos, grande, que incluso se dice que, hermanos, pues alrededor de Jerusalén, pues quedó sin árboles, porque, hermanos, colgaban, o sea, ahí colgaban a los que querían escapar, hermanos. Hay mucha historia acerca de ello, que, hermanos, pues nos menciona cómo, hermanos, se ensañaron con el pueblo de nuestro Dios. Pero hay otro profeta que dice que más difícil fue los que murieron. ¿Por qué, hermanos? Pues por el hambre, ¿no? Porque ellos murieron poco a poco también. Muy bien, siguiente párrafo le tocó a nuestra hermana Teresa. Versos, sí. Sí. Además, la hierba quemada representa al pueblo de Dios, Isaías 46:7. Sí. Nos va a castigar. Muchas gracias, mi hermana. Dios me la bendiga, hermana Teresa. Y hermanos, pues en realidad vemos que concerniente a lo que es la interpretación de los árboles, pues Isaías dice, no, que aquellos que son árboles que impartían justicia, pues hablamos desde los profetas, porque ellos hablaban en quién, en nombre de quién, de Dios. Y recordemos lo que dice Malaquías al sacerdocio. ¿Cuál fue su pacto? Dice, mi pacto fue contigo, ¿de qué? De vida y de paz. ¿Para qué? Para traer al pueblo a santidad. Pero si los haces apartar de la santidad, entonces yo te quitaré. Entonces este es el cumplimiento, mis hermanos, ¿sí? Que los sacerdotes, una vez llegando, hermanos, la destrucción, ¿qué hacían? Incluso, hermanos, al ver el templo destruido, es que se arrojaban, hermanos, se arrojaban para morir. Pero el siguiente párrafo también nos explica un poco más de esto. Siguiente párrafo, nuestro hermano Abiel. En Mateo 24:2, Jesucristo ya había declarado la destrucción del templo, del cual dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. En relación con la hierba verde que sería quemada, entre paréntesis, el pueblo de Dios, Flavio Josefo narra que Tito Vespasiano, para evitar
la fuga de los judíos y forzarlos a la rendición, ordenó cercar la ciudad de Jerusalén durante 5 meses, durante los cuales el pueblo de Israel sufrió terriblemente, no solo por la escasez de agua y alimento, sino también por la hazaña que mostraron los soldados romanos, ya que algunos del pueblo murieron quemados. Por eso el Hijo de Dios, cuando estuvo en la tierra, advirtió que cuando llegara el asolamiento del lugar santo, entre paréntesis el templo, quienes estuvieran en Judea deberían huir a los montes, y que quienes estuvieran en el terrado no bajaran a rescatar cosas materiales para que no los tomaren. En el caso de quien se encontrara en el campo, se le recomendó no retornar, sino salir huyendo, pues advirtió además que su casa sería dejada desierta. Pues bien, hermanos, solamente son como recapitulación de lo que está narrando en el capítulo 24, cuando le dice que, pues, Correcto. que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Solamente ahí le estaba como advirtiendo para eso, que eso que iba a venir, que pues que si anduvieran afuera de la ciudad, pues que no regresaran, porque nuestro Señor Jesucristo ya sabía lo que venía. Amén. Gracias, mi hermano Abiel. Y hermanos, pues mencionando que sí hubo algunos que escaparon, hermanos, hubo a lo que se le llaman pues reliquias que han quedado, y que, hermanos, siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente, porque Dios así ha dado esa promesa a su pueblo. Pero aquellos, algunos que escaparon y se fueron a Masada y estuvieron ahí por algún tiempo, hermanos, pues no quiere decir que se hayan salvado todos. En la historia hay una situación, no recuerdo si es esta misma, en donde cuando ya logran subir, hermanos, a llegar hasta el lugar alto de Masada, hermanos, dice que ya no encontraron a nadie vivo, sino que ellos mismos con la espada se mataron. Y cuando lo vieron eso, pues el ejército que llegó hasta allá, pues se quedaron sorprendidos y dijeron, bueno, qué valor pues tuvieron. Pero a la misma vez, cuando hablamos de la ley de Dios, pues no podemos quitarnos la vida, ¿verdad, hermanos? Pero al final de todo son situaciones muy complejas, hermano, muy complejas, que solo Dios tiene el juicio para cada uno, pues de los que hacemos obras tales como estas. Lo que nos toca a nosotros, hermanos, es reconocer que Jehová es Dios sobre todas las cosas, y que, hermanos, es bueno para aquellos que guardan su palabra. Nuestro hermano Adán, el siguiente párrafo. Jesús advirtió a todos. Ajá. Si tiene la explicación, hermano, está bien. Sí, hermano. Aquí lo que está, hermanos, dando este párrafo es precisamente, hermanos, pues algo que para el pueblo de Dios fue como pues un orgullo de haber tenido una vez más el templo, porque aunque la hermosura con la que hizo Salomón, hermanos, ni con la hermoseada que le dio Herodes llegó a ser ni tantito igual. ¿Por qué? Porque la madera que se trajo de diferentes lugares, hermano, el oro, hermanos, con el que se hizo, esa hermosura, esa grandeza,
se dice que en el tiempo de Esdras, hermanos, según lo que escribe Esdras, dice que cuando estaban poniendo el fundamento, una vez más para reconstruir, porque se había dado la oportunidad de que quienes quisieran reconstruir Jerusalén lo hicieran, dice, hermanos, que en los más ancianos había lamento y en los más jóvenes había una algarabía, es decir, que no se distinguía entre la alegría y la tristeza. Y uno dice, bueno, pero entonces ¿por qué los ancianos o los que habían vivido más años y haber pasado los 70 años, por qué lloraban? Bueno, hermanos, es que incluso dice el profeta, dice, es que los ancianos se acordaban de la hermosura de ese templo y con los cimientos con los que se forjó, hermanos, ese templo que hizo Salomón, y que lo segundo con lo que se estaba, hermanos, empezando, pues no era ni cerquita, incluso el material con el que se iba a hacer, y por eso decían, bueno, es que aquellos vieron la gloria primera y los segundos, que eran los jóvenes, pues que no vieron esa gloria, pues para ellos les parecía impresionante, por eso había alegría. Y vemos, hermanos, que entonces este párrafo lo que nos hace recordar es de que, y al final de todo, este es otro tema que tendríamos que ver, que para el judío el orgullo es eso, parte de lo material, y que hoy busca eso, el deseo de reconstruir ese templo, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí está, hermanos, asentado precisamente, pues ahorita por lo que hay, hermanos, políticamente establecido, ellos no pueden hacer el templo, incluso porque ellos también creen en la profecía de la vaca bermeja, porque ellos dicen que hasta que no exista la vaca bermeja, hermanos, no podrán reconstruir Jerusalén. Pero nosotros decimos que, el templo, y nosotros decimos que quien vendrá a reconstruir el templo, ¿quién va a ser? Va a ser Jesús, hermanos, en su momento, y por esto hoy no se puede cumplir lo que se quiere. Muy bien, siguiente párrafo. Gadiel, nuestro hermano Gadiel. Amados hermanos, es importante reflexionar acerca del versículo de memoria. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Sí, mi hermano, aquí en este párrafo podemos un poquito vislumbrar el lamento que tiene Jesús cuando se acerca a Jerusalén y dice, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise yo juntar los pollitos debajo de sus alas? Como la gallina, dice, junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Y le dice, si supieras qué es lo que viene en tu visitación. Hermanos, encontramos que pues Cristo Jesús hizo todo lo posible por enseñarles que pudieran arrepentirse. No llegó el momento, se tenía que cumplir la profecía, y eso acontece también, hermanos, en el día de hoy, en el tiempo de hoy. Si pudiéramos decir, hermanos, ¿cuántos nosotros empezaremos a ser juzgados para ver si entramos al reino o no? ¿Cuándo diríamos que seremos juzgados, hermanos? Según lo que dice Pedro, ¿cuándo? El juicio ya empezó. Ya ha empezado de la casa de Dios. Entonces el juicio, hermanos, ya empezó. ¿Qué tenemos que hacer? Considerar, hermanos, considerar que nuestras acciones pues ya están siendo anotadas en ese libro, ¿verdad?, de la vida, y pesar balanza entre cuáles son las. Hermano, adelante. Sí, hermano. Sí, correcto. Sí, su ley. Sí, correcto. Correcto.
No. El principio de la sabiduría es el temor de qué, y el apartarse del mal. Y es verdad lo que dice el hermano, no les hacía falta sabiduría porque la aprendían de la ley. Como decía David, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella, porque todo el día es ella. ¿Qué? ¿Y cuánto lágrimas derramaron porque no entendía qué cosa? O porque no guardaba qué. O sea, sí la tenía, como dicen los hermanos, sí la conocía, pero no la había faltado ahí. Muy bien, último párrafo, nuestro hermano Pedro. Sí. Dice, debemos aprender de la amarga experiencia que vivió el pueblo de Israel, ya que a pesar de ser elegidos por el Padre, sufrieron a causa de no poner en práctica la sabiduría adquirida y de haber olvidado la ley de Dios. Así que no nos confiemos y pongamos todo nuestro empeño en adquirir la sabiduría divina para poder así guardar sus mandamientos. Amén. Amén. Bueno, lo que añado es que siempre día a día, sábado con sábado, a este día venimos a aprender y a razonar todo lo que vivió el pueblo de Israel, la trayectoria que vivió en el desierto y lo que está viviendo actualmente, ¿verdad? Y nosotros, pues de una forma, queriéndonos añadir al pueblo de Israel, parte de eso la vamos a vivir y de eso que se aprende, hermanos, Sí. pues nos debe de fortalecer aún más, nos debe de encaminar más a ser cada día mejores delante de Dios y de poder guardar sus mandamientos, porque dice que esto es el todo del hombre. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. De esta manera, hermano, pues estamos culminando con los párrafos, aprendiendo precisamente, hermanos, de que hoy tenemos una lucha y la lucha es individual, hermanos, de cada uno de nosotros. Aprendamos a luchar de la mejor manera. Y Pablo decía que lo que está fuera, lo que sea cojo, que no salga fuera, ¿qué?, del camino, y que hagamos derechos pasos y que buscamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a quién. Nadie verá al Señor. Mi hermana Liliana, y solo para usted la pregunta 1, ¿con qué propósito se usan estas trompetas en los siguientes versículos? Muy bien, para prevenirlos, ¿verdad? Muy bien. La pregunta 2, hermano Javier, y nadie se la quita, para usted solo. De acuerdo a Apocalipsis 8, las trompetas ahí mencionadas conciernen a guerra, destrucción y muerte. Muy bien, gracias, hermano. Hermana Claudia, la pregunta 3, y nadie se la va a quitar. ¿En qué año se tocó la primera trompeta? Muy bien, gracias, mi hermana. La pregunta 4 para nuestra hermana Toñita: ¿qué representa el granizo y el fuego mezclado con sangre en esta profecía? Muy bien, destrucción y muerte representa estos elementos. La pregunta 5, hermana Rosario: ¿quién era el príncipe que destruiría la ciudad y el santuario según Daniel 9:26? Muy bien, el hijo, sí, porque el papá también se llamó Tito. Muy bien. La pregunta 6, hermano Jeffrey: ¿qué representa la tercera parte de los árboles que fue quemada? Muy bien. Aquellos quienes pregonaban al pueblo la justicia eran importantes porque Dios los había tomado para hacer una obra, para mandar un mensaje. Hermanos, representan esos árboles que cayeron. La pregunta 7, hermano Lalo: ¿qué representa la hierba verde? Representa al pueblo. Muy bien. La pregunta 8, explique con sus palabras lo que sucedió en Lucas 19, 43 al 44.
Muy bien. Solo unos cuantos años más adelante acontecería esto. La pregunta 9, hermano Daniel. ¿De qué advirtió Cristo a Israel en Mateo 24, 15 al 21? Que huyera. Muy bien, mi hermano, gracias. Y la pregunta 10, hermana Tere, ¿sí? ¿Qué aprendemos del versículo de memoria? Amén. Sí, que no desechemos, hermanos, pues la sabiduría. Hermanos, pues hemos llegado al final de esta lección, esperando que ¿sí, hermano? Sí. Pero sucedía que el castigo iba a hacer mella en quitar la vida. Bueno, de mil maneras, o de cuantas maneras. Pero ahora se está tratando del alma. Hay mil maneras de morir. Pero ahora lo que en Cristo Jesús estamos luchando, que no muere el alma. Ese es el problema. Ya tocante a la muerte, ya estamos condenados a morir. Y muchos profetas están en lo mismo. Pero aquí se trata del alma. ¿Cuál es el alimento de nuestra alma? La palabra de Dios. No, pero de lo que se leyó aquí. ¿Cuál era la vida que llevarían el pueblo Mandamientos. si obedecían o observaban? Los mandamientos de Dios. Dice San Pablo, ¿verdad? La circuncisión nada es, ni la incircuncisión, sino la observancia de qué. Los mandamientos. Explicó bien el hermano. Ahí estaba la vida del pueblo. Y para nosotros, igualmente. Por eso nos manda a guardar, a observar, como el maestro dijo San Pablo, a observar la ley. Hermano, estamos en peligro. Eso dice que tengamos mucho cuidado, no olvidarse, o de obedecer nuestra ley. Hemos tenido grandes privilegios de la mejor manera que comprendamos cómo nos ama Dios. No seamos mal agradecidos. El Señor nos debe bendicer una buena explicación de Dios. Señor. Gracias, hermano. Igualmente, entonces Pablo termina diciendo también, ¿verdad? Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros, hermano.